Melgar al desnudo. Radiografía táctica de un papelón inesperado. Hay resultados en el fútbol que actúan como una radiografía, que exponen las fracturas internas de un proyecto deportivo. El empate 1-1 entre FBC Melgar y Juan Pablo II, este 2 de julio, es uno de esos resultados. Uno que va más allá de la anécdota para convertirse en un caso de estudio. Más allá del punto perdido, este partido deja en evidencia las profundas grietas de un equipo diseñado, financiado y armado para ser protagonista, pero que en la cancha muestra una cara completamente distinta, una cara preocupantemente repetida. Hoy, sin fanatismos y con la data sobre la mesa, vamos a analizar en profundidad las claves tácticas y conceptuales detrás de lo que solo puede ser catalogado como un fracaso deportivo para el equipo arequipeño. Porque esto no es sobre un mal día, es sobre un síntoma. Este es el análisis del papelón de Melgar. Para entender la magnitud del resultado, primero hay que analizar el punto de partida. Melgar llegó a Chongoyape con la obligación matemática y deportiva de ganar. La diferencia de presupuesto, de jerarquía individual y de aspiraciones en la tabla creaba un escenario de favoritismo absoluto, casi de trámite. Y es aquí donde se comete el primer gran error, un error no de ejecución, sino de concepto. Melgar planteó el partido no desde la urgencia de un candidato, sino desde la comodidad del que se sabe superior. Durante los primeros 20 minutos vimos una falta de intensidad competitiva alarmante. Vimos a un equipo caminar, con pases laterales sin intención, con una displicencia que bordeaba la soberbia. Un verdadero aspirante al título entiende que estos partidos se resuelven con autoridad desde el primer minuto, con presión alta, ahogando la salida del rival y buscando el gol temprano para administrar el juego. Melgar hizo todo lo contrario. Su pasividad le permitió a Juan Pablo II, un equipo tácticamente ordenado, pero con recursos limitados, sentirse cómodo en su rol. Melgar no impuso condiciones, simplemente esperó que el partido se resolviera por el peso de sus individualidades. Y en el fútbol actual, esa es una receta para el desastre. Ahora, analicemos el modelo de juego que presentó Melgar, porque es un patrón que se repite y que aquí quedó totalmente expuesto. Lo llamaremos el espejismo de la posesión. Melgar tuvo el balón, sí, los porcentajes probablemente superaron el 65%, pero fue un dato completamente engañoso. Se trató de un dominio improductivo, caracterizado por la circulación lenta y horizontal del balón, en una forma de U, que iba de un defensor central al otro, pasando por el pivote, pero sin romper jamás una línea. Tener el 70% del balón para generar apenas un par de tiros a puerta en la primera mitad no es dominio, es inoperancia. No existieron los cambios de ritmo, los pases filtrados o las rupturas en el último tercio. El mediocampo de Melgar fue incapaz de girar y encarar, optando siempre por el pase seguro hacia atrás o al costado. Fue un equipo predecible, desesperantemente fácil de defender para un bloque bajo y ordenado como el que planteó inteligentemente Juan Pablo II. Cuando la posesión no da frutos, debe existir un plan B, pero en Melgar no lo hubo. La escasez de recursos ofensivos fue alarmante. El equipo cayó en el recurso más básico y menos efectivo, el centro lateral desde cualquier zona, sin un destinatario claro, sin ventaja alguna. Analicemos la anatomía de ese ataque fallido. El delantero centro, usualmente Bordacajar, se encontró perpetuamente aislado, recibiendo de espaldas a 20 metros del área, sin un compañero cercano para descargar. Los extremos, por su parte, fueron predecibles, insistiendo en el 1 contra 1 sin sorpresa, para luego terminar en un centro impreciso. Faltó movilidad, desmarques de ruptura y, lo más grave, faltó la llegada desde la segunda línea. Los volantes interiores nunca pisaron el área, nunca intentaron un remate de media distancia para romper el cerrojo. Fue un ataque estático, sin ideas, mecánicamente rígido, y entonces, como consecuencia lógica de esta displicencia general, llega la fragilidad defensiva. El gol que recibe Melgar es el resumen clínico de todo lo expuesto. No es un accidente, es una cadena de errores conceptuales graves. Hagamos la autopsia de esa jugada. Paso 1. La pérdida de balón.
Ocurre en una zona de salida, producto de la misma lentitud y falta de riesgo, buscando un pase que ya estaba anunciado. Paso 2. La transición. Observemos la lentitud en el retroceso del equipo de Melgar. Hay una pasividad pasmosa mientras el rival avanza con el campo abierto. Paso 3. El desajuste posicional. La línea defensiva está mal parada, abierta y sin la cobertura del mediocampo que no regresó con la velocidad requerida. Se falla en el concepto básico de la vigilancia defensiva, que es estar preparado para la pérdida mientras atacas. Paso 4. La definición. El delantero rival encuentra un espacio inaceptable dentro del área para definir. Este gol no es mala suerte, es la consecuencia directa de la falta de concentración y de rigor táctico. El gol del empate sobre el final del partido es puramente anecdótico. No debe engañar a nadie. Nació de la desesperación, no de una mejora futbolística. Fue el producto de abandonar cualquier plan y pasar a un fútbol de emergencia, de empuje y centros a la olla. Un oasis en medio del desierto que no debe servir como maquillaje para la directiva ni para el comando técnico. Este 1-1 deja a Melgar en una posición incómoda en la tabla. Pierde 2 puntos que, en la lucha por el título, pueden ser decisivos al final de la temporada. Pero insisto, lo más preocupante no es el resultado en sí, es la imagen proyectada. La de un equipo sin la mentalidad ni las herramientas tácticas para resolver partidos que un verdadero candidato está obligado a ganar con autoridad. En resumen, y para concluir, lo de Melgar no fue un simple tropiezo. Fue la exhibición pública de un equipo que juega muy por debajo de su potencial, de su presupuesto y de sus obligaciones. La responsabilidad es compartida. Por un lado, un comando técnico que, al menos en este partido, no supo dotar al equipo de variantes para superar a un rival atrincherado. Se agotan las excusas, y la pregunta es si se insistirá en un modelo que ya ha demostrado ser ineficaz. Por otro lado, los jugadores. La jerarquía no solo se demuestra en los grandes partidos, sino también en estos, donde hay que imponer condiciones. Hoy, muchos futbolistas de Melgar no demostraron ese peso específico. Este partido debe encender todas las alarmas en Arequipa. Debe ser un punto de inflexión que obligue a una profunda autocrítica. Porque en el fútbol, los nombres y los presupuestos no ganan campeonatos. Lo hacen los equipos con ideas claras, con intensidad competitiva y con hambre de gloria. 3 elementos que, en Chongoyape, Melgar demostró no tener. Melgar tiene una plantilla de candidato, pero, por ahora, en la cancha solo exhibe un fútbol de mitad de tabla. La pregunta ya no es si pueden ser campeones, sino si, jugando de esta manera, realmente merecen serlo.